Hay cosas en este mundo que no podemos explicar con la razón, cosas que nuestros abuelos conocían bien, pero que nosotros, con toda nuestra educación y tecnología, hemos decidido olvidar. A veces, esa ignorancia nos protege, otras veces nos pone en peligro. Esta historia que voy a contarles sucedió hace algunos años en un pequeño pueblo del sur de Oaxaca, y aunque parezca increíble, cada palabra es verdad. Los que la vivieron jamás pudieron borrar de su memoria lo que vieron aquella Semana Santa. La familia Méndez vivía en la ciudad de Oaxaca. Eran 4. El papá, la mamá y 2 niños pequeños de 6 y 8 años. Como muchas familias mexicanas, trabajaban duro todo el año, y rara vez tenían tiempo para visitar a los parientes que vivían lejos. Así habían pasado casi 5 años, sin que pudieran ir a ver a los papás de la señora, 2 ancianos que vivían en un pueblito perdido entre las montañas del sur del estado. Cuando por fin lograron juntar unos días libres durante la Semana Santa, decidieron hacer el viaje. Los niños estaban emocionados. Nunca habían conocido a sus abuelos maternos, y la idea de pasar 8 días en el campo, lejos de la ciudad, les parecía una gran aventura. El viaje fue largo. Dejaron atrás la carretera principal y tomaron un camino de terracería que serpenteaba entre cerros cubiertos de vegetación. Mientras más avanzaban, más se alejaban de la civilización. Las casas eran cada vez más escasas, y el silencio del campo empezaba a envolver el auto. Finalmente, después de casi 6 horas de camino, llegaron al pueblo. Era un lugar diminuto, con apenas unas 30 casas dispersas. La mayoría eran construcciones humildes, con techos de lámina y paredes de adobe. No había señal de teléfono, y la electricidad llegaba de manera intermitente. La casa de los abuelos estaba a las afueras, casi separada del resto del pueblo. Era una construcción antigua, con paredes gruesas de adobe y un techo de tejas rojas que había visto mejores días. Lo que más llamó la atención de la familia fue el terreno. Era enorme. Se extendía hacia la parte trasera de la casa, donde los árboles crecían salvajes y las sombras se hacían más densas. Al final de ese terreno, casi escondida entre la maleza, se veía una pequeña choza de madera con techo de palma. Los ancianos los recibieron con una alegría desbordante. El abuelo era un hombre encorvado por los años, de pocas palabras pero mirada amable. La abuela, en cambio, era más expresiva. Era una mujer pequeña, muy delgada, con el cabello completamente blanco recogido en un chongo apretado. Sus ojos eran oscuros, profundos, y había algo en su mirada que resultaba difícil de descifrar. Algo intenso, algo diferente. Abrazó a su hija con fuerza, y cuando se acercó a los niños los observó durante largo rato antes de tocarlos. Los pequeños se sintieron incómodos bajo esa mirada penetrante, pero no dijeron nada. La abuela finalmente sonrió y los abrazó, aunque su abrazo fue extrañamente firme, casi posesivo. Los primeros días transcurrieron con normalidad. Los niños jugaban en el enorme terreno, exploraban entre los árboles, perseguían gallinas y descubrían insectos que jamás habían visto en la ciudad. Los abuelos se mostraban atentos y cariñosos, especialmente con los pequeños. La abuela les preparaba comida tradicional y les contaba historias del pueblo, aunque algunas de esas historias eran un poco extrañas, llenas de criaturas que salían de noche y de advertencias sobre caminar solo por el campo después del anochecer. El papá de los niños, un hombre práctico y trabajador, no le prestaba mucha atención a esas historias. Las consideraba supersticiones de pueblo, cosas que la gente mayor repetía por costumbre. Pero había algo en el ambiente de esa casa que no lograba entender del todo. Una tensión invisible que flotaba en el aire, especialmente cuando caía la noche. La abuela tenía hábitos peculiares. Nunca salía de la casa durante el día si el sol estaba muy fuerte. Decía que le dolía la cabeza con el calor, pero en cuanto empezaba a oscurecer, se volvía más activa, más despierta. A veces desaparecía por largos ratos, y cuando le preguntaban dónde había estado, respondía con evasivas o simplemente cambiaba el tema de conversación. El abuelo tampoco hablaba mucho. Pasaba la mayor parte del tiempo sentado en un viejo banco de madera frente a la casa, fumando cigarros que él mismo enrollaba. Cuando su esposa salía por las noches,
Él se quedaba despierto, vigilante, como esperando algo. Fue en la cuarta noche de su estancia cuando todo cambió. El papá de los niños no podía dormir. El calor era sofocante dentro de la habitación que compartían toda la familia, y los zancudos no dejaban de zumbar alrededor de sus oídos. Se levantó varias veces a espantarlos, pero era inútil. Parecía que cada vez llegaban más. Frustrado, decidió levantarse y salir un momento al patio a tomar aire fresco. Eran casi las 2 de la mañana. La luna apenas iluminaba el terreno, y las sombras de los árboles creaban formas fantasmagóricas sobre el suelo. Fue entonces cuando lo vio. Al final del terreno donde estaba aquella choza alejada, había luz. No era la luz eléctrica ni la de una vela. Era el resplandor naranja y amarillo de una fogata, pero las llamas eran enormes. Saltaban alto hacia el cielo nocturno, como si alguien hubiera arrojado algo muy inflamable al fuego. Y luego escuchó los ruidos. Eran sonidos guturales, profundos, como arcadas violentas, como si alguien estuviera tratando de vomitar con todas sus fuerzas. El sonido se repetía una y otra vez, acompañado de jadeos entrecortados. El papá sintió que se le erizaba la piel. Su primer pensamiento fue que alguien necesitaba ayuda. Quizás uno de los ancianos estaba enfermo y había salido hasta allá. Sin pensarlo más, comenzó a caminar hacia la choza. El pasto estaba húmedo por el rocío de la noche, y sus pies descalzos se hundían en la tierra suave mientras avanzaba. Las arcadas se hacían más fuertes conforme se acercaba. Ahora podía escuchar también un sonido extraño, como un graznido ronco, que se mezclaba con los jadeos. Las llamas de la fogata bailaban salvajemente, proyectando sombras enloquecidas sobre las paredes de madera de la choza. Estaba a mitad del camino, a unos 20 metros de la construcción, cuando escuchó el susurro. Era apenas audible, pero en el silencio de la noche sonó claro como el agua. Una voz rasposa, urgente, que venía desde su izquierda. «Déjala, ni se te ocurra ver qué está pasando ahí adentro». El papá se detuvo en seco, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. Giró la cabeza hacia donde había venido la voz y entrecerró los ojos tratando de ver en la oscuridad. Allí, recargado contra el tronco grueso de un árbol de mango, estaba el abuelo. Su figura era apenas una sombra más entre las sombras, pero el brillo de la brasa de su cigarro lo delataba. Estaba completamente inmóvil, observándolo. «Don Jacinto», murmuró el papá, sintiendo cómo un escalofrío le recorría la espalda. «¿Qué está pasando?» Escuché ruidos y pensé que alguien necesitaba ayuda. El anciano dio una calada lenta a su cigarro. La brasa iluminó brevemente su rostro, revelando una expresión de profunda tristeza mezclada con algo que parecía ser miedo. «Será mejor que regreses a tu habitación», dijo el abuelo con voz baja pero firme. «Y olvídate de lo que has escuchado. No preguntes, no busques. Solo vuelve adentro y duerme». «Pero...» «No hay peros», lo interrumpió el anciano, y esta vez había una urgencia en su voz que no admitía réplica. «Hazme caso, muchacho. Por el bien de tu familia. Regresa a la casa. Ahora». El papá sintió que sus piernas temblaban. Había algo en el tono del abuelo, en la forma en que lo miraba desde las sombras, que le decía que esto no era una simple advertencia. Era una súplica desesperada. Sin decir una palabra más, dio media vuelta y comenzó a caminar de regreso a la casa. Pero no pudo evitar voltear una última vez hacia la choza. Las llamas seguían altas, y las arcadas continuaban, pero ahora había escuchado algo más. Un sonido líquido, como si alguien estuviera bebiendo o sorbiendo algo con desesperación. Entró a la casa con las manos temblando. Cerró la puerta con cuidado y se quedó parado en la oscuridad del corredor, tratando de procesar lo que acababa de vivir. El calor ya no le molestaba. Los zancudos ya no existían. Solo podía pensar en esos sonidos, en las llamas, en la advertencia del abuelo. Se metió a la habitación donde dormían todos. Su esposa respiraba profundamente, perdida en el sueño, y los niños también dormían tranquilos. Por un momento consideró no decir nada, dejar que todo quedara como un mal sueño. Pero sabía que no podría vivir con esa incertidumbre. Se acercó a su esposa y la sacudió suavemente por el hombro. «Despierta», le susurró. «Despierta, por favor. Necesito hablar contigo».
Ella abrió los ojos confundida, desorientada por el sueño. ¿Qué pasa? ¿Qué hora es? Escúchame, dijo él, y su voz temblaba tanto que ella se despertó completamente alarmada por su tono. Algo está pasando aquí, algo muy raro con tu mamá. Le contó todo. La luz al final del terreno, los ruidos, las arcadas, el encuentro con su suegro, la advertencia. Mientras hablaba veía cómo el rostro de su esposa pasaba de la confusión al miedo y luego a la incredulidad. «Estás inventando cosas», dijo ella, pero su voz no sonaba convencida. «Seguramente mi mamá está enferma y mi papá la está cuidando. No tiene que ser nada más que eso». «Entonces ve tú misma», le respondió él. «Ve y pregúntale a tu mamá qué está haciendo allá afuera a las 2 de la mañana. Pero yo te digo que hay algo que no está bien, algo que tu papá no quiere que sepamos». La esposa se quedó en silencio un momento, mirando a sus hijos que dormían tranquilos. Luego, con determinación, se levantó de la cama. «Voy a ir», dijo, «pero tú te quedas aquí con los niños, no los dejes solos». Él asintió, aunque cada fibra de su ser le gritaba que no la dejara ir sola. La mujer salió de la habitación y atravesó el corredor oscuro. El corazón le latía con fuerza mientras abría la puerta principal. Afuera, la noche estaba en silencio. Las llamas ya no se veían tan altas como su esposo había descrito, pero aún había un resplandor anaranjado que provenía de la choza. Comenzó a caminar por el mismo camino que su esposo había recorrido minutos antes. Sus pies descalzos se hundían en el pasto mojado. A medida que se acercaba, empezó a escuchar sonidos. Ya no eran arcadas. Ahora era un sonido húmedo como de succión, acompañado de una respiración agitada y animal. Se detuvo frente a la puerta entreabierta de la choza. El corazón se le había subido a la garganta. Con la mano temblorosa, empujó la puerta. Lo que vio la dejó completamente paralizada. Adentro, junto a una fogata que crepitaba con fuerza, había una figura. Al principio no pudo procesarlo. Su mente se negaba a aceptar lo que sus ojos estaban viendo. Era su madre. La reconoció por el cabello blanco recogido en el chongo por su estatura pequeña, pero estaba de la cintura para arriba, cubierta apenas por unos trapos sucios y raídos. Lo que más le heló la sangre fue ver su rostro. Estaba completamente embadurnado de sangre fresca. Le escurría por la barbilla, manchaba su cuello y su pecho descubierto. La anciana estaba inmóvil, como en trance, con los ojos cerrados y la cabeza ligeramente echada hacia atrás. Sus labios estaban rojos, húmedos, y de su boca abierta goteaba un líquido oscuro que caía al suelo de tierra. Pero lo más aterrador era que junto a ella, en el suelo había plumas. Plumas enormes de guajolote, esparcidas por todas partes, como si algo hubiera mudado de piel. La mujer sintió que las piernas no la sostenían. Un grito quiso salir de su garganta, pero no pudo emitir sonido alguno. Fue entonces cuando escuchó movimiento detrás de ella. Se giró bruscamente y vio la figura de su padre emergiendo de entre las sombras de un árbol cercano. El anciano caminaba lento, encorvado, con la mirada fija en el suelo. «Papá», logró susurrar ella con voz quebrada. «¿Qué es esto? ¿Qué le pasa a mi mamá?» El abuelo levantó la vista y sus ojos estaban llenos de lágrimas. En todos sus años de vida, ella nunca había visto llorar a su padre. «Entra a la casa», dijo él con voz cansada. «Vamos adentro, no quiero hablar aquí afuera». «No», respondió ella con firmeza, aunque todo su cuerpo temblaba. «Me vas a decir ahora mismo qué está pasando. ¿Qué tiene mi mamá en la boca? ¿Por qué está así?» El anciano suspiró profundamente y se pasó una mano por el rostro arrugado. Pareció envejecer 10 años más en ese instante. «Tu mamá», comenzó a decir con voz entrecortada, «no es como las demás personas. Nunca lo ha sido. Cuando me casé con ella yo era joven y no entendía muchas cosas. Pero con los años fui descubriendo su secreto». «¿Qué secreto?», preguntó ella, aunque en el fondo ya sabía que no quería escuchar la respuesta. «Tu madre es una bruja», dijo el abuelo, y las palabras cayeron como piedras en el silencio de la noche. «Una bruja de verdad, de las que existen desde hace siglos en estas tierras. En las noches más oscuras, cuando no hay luna llena, ella se transforma.
Se convierte en una guajolota enorme y sale volando a buscar lo que necesita para sobrevivir. La mujer sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. ¿Qué busca?, preguntó, aunque su voz era apenas un hilo. Busca niños, respondió el anciano. Y ahora las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Niños pequeños, vulnerables, que viven en casas humildes donde nadie puede protegerlos. Entra a sus habitaciones mientras los papás duermen y les chupa la mollera. Les saca la vida gota a gota. La mujer se llevó las manos a la boca, sintiendo que iba a vomitar. Los niños que tienen suerte, continuó el abuelo, amanecen muy débiles, muy pálidos, como si hubieran perdido toda su energía durante la noche. Los papás piensan que es una enfermedad, que es el calor, que comieron algo malo. Pero hay otros niños que no tienen tanta suerte. Esos nunca vuelven a despertar. Y nadie sabe por qué. Dicen que fue la fiebre, que fue el destino, que fue la voluntad del cielo. Pero yo sé la verdad. He sabido la verdad durante 40 años. ¿Por qué nunca me dijiste nada?, gritó ella con desesperación contenida. ¿Cómo pudiste ocultarme algo así? ¿Qué querías que hiciera?, respondió el anciano con voz rota. ¿Que te dijera que tu madre era un monstruo? ¿Qué hubiera cambiado eso? Yo traté de alejarla de ti cuando eras niña. Por eso nunca insistimos en que vinieras a visitarnos. Por eso preferíamos que te quedaras lejos. Para protegerte, la mujer miró nuevamente hacia la choza, donde su madre seguía inmóvil como una estatua manchada de sangre. «Mis hijos», susurró con terror. «Mis hijos están aquí. Ella los...» «No», se apresuró a decir el abuelo. «Yo he estado vigilando todas las noches. No he dormido desde que llegaron. Me aseguro de que ella salga al pueblo, lejos de esta casa. Pero no puedo controlarla para siempre. Su hambre es cada vez más fuerte. Y ahora que conoció a sus nietos, ahora que los tiene tan cerca...» No terminó la frase, pero no hacía falta. La mujer dio varios pasos hacia atrás, alejándose de la choza, alejándose de esa cosa que alguna vez fue su madre. «Me voy», dijo con voz firme a pesar del terror. «Me voy ahora mismo. Esta misma noche. No voy a esperar ni un minuto más». «Es lo mejor», asintió el abuelo. «Llévatelos lejos de aquí. Y no vuelvan nunca. Por favor, no vuelvan nunca». La mujer corrió de regreso a la casa. Entró a la habitación y comenzó a sacudir a su esposo con desesperación. «Nos vamos», dijo con voz entrecortada. «Nos vamos ahora. Empaca todo. Despierta a los niños. Nos vamos en este momento». El esposo vio el terror en sus ojos y no hizo preguntas. Comenzó a meter la ropa en las maletas sin orden ni concierto, mientras ella despertaba a los niños que protestaban confundidos y soñolientos. En menos de 20 minutos estaban todos en el auto. Los niños lloraban sin entender qué pasaba, por qué los sacaban de la cama en medio de la noche. La mujer ni siquiera se despidió de sus padres. No pudo. Solo quería alejarse de ese lugar lo más rápido posible. Mientras el auto arrancaba y comenzaba a alejarse por el camino de terracería, ella volteó una última vez hacia la casa. Allá al fondo, junto a la choza, vio la silueta de su padre, todavía de pie bajo las sombras, y junto a él, apenas iluminada por el resplandor agonizante de la fogata, estaba su madre. Ya no tenía sangre en el rostro. Estaba de pie, mirando fijamente hacia el auto que se alejaba. Durante todo el camino de regreso a la ciudad, nadie habló. Los niños se volvieron a dormir, acurrucados en el asiento trasero, pero los padres permanecieron en silencio, procesando el horror de lo que habían descubierto. Pasaron los años. 5 años exactos sin ningún tipo de comunicación con aquellos ancianos. La familia jamás volvió a mencionar lo que había pasado esa noche. Trataron de olvidarlo, de convencerse de que había sido una pesadilla, un malentendido provocado por el cansancio y las historias del pueblo. Pero ambos sabían la verdad. Ambos recordaban cada detalle. Fue un día cualquiera, 5 años después de aquella Semana Santa, cuando recibieron la noticia. Un primo lejano les informó que el abuelo había perdido la vida. Había sido algo repentino, una falla del corazón. La mujer no derramó una sola lágrima. Tampoco asistió al entierro. 1 año después llegó la segunda noticia. La abuela también se había ido,
Los del pueblo decían que había sido la tristeza de quedarse sola, que ya no tenía ganas de seguir viviendo sin su esposo. Pero la mujer sabía que no era eso. Sabía que sin su padre vigilándola, sin nadie que conociera su secreto, la vieja bruja ya no tenía razón para mantener las apariencias. Cuando le contaron la noticia, la mujer simplemente asintió. No sintió tristeza ni alivio, solo un vacío profundo donde alguna vez hubo amor de hija. Sus hijos, ya más grandes, le preguntaron por qué nunca habían vuelto a visitar a los abuelos del pueblo, por qué nunca hablaban de ellos, por qué esa única visita había terminado tan abruptamente. Ella solo les decía que a veces las personas que queremos guardan secretos, secretos tan oscuros que es mejor dejarlos enterrados en el pasado. Y todas las noches, antes de dormir, entraba al cuarto de sus hijos y los veía respirar tranquilos en sus camas. Les tocaba la frente con ternura, se aseguraba de que estuvieran bien, de que estuvieran a salvo, porque ella sabía que había cosas en este mundo que no se pueden explicar, cosas que acechan en la oscuridad de los pueblos olvidados, cosas que pueden llevar el rostro de las personas que más amamos. Y aunque muchos años habían pasado, aunque la distancia y el tiempo habían creado una barrera entre ella y aquella noche terrible, cada vez que veía un guajolote, cada vez que escuchaba el graznido ronco de esas aves, sentía un escalofrío recorrerle la espalda, porque sabía que en algún lugar, en algún pueblo perdido de Oaxaca, todavía había niños que amanecían pálidos y débiles sin explicación. Todavía había madres que lloraban pérdidas inexplicables en la oscuridad de la noche, y aunque la vieja bruja ya no estaba, su legado de terror permanecía vivo en las historias que los ancianos del pueblo contaban en voz baja, cuando creían que los niños no estaban escuchando. Historias de una guajolota enorme que volaba en las noches sin luna. Historias de una criatura que alguna vez fue humana, pero que había vendido su alma por un poder oscuro y terrible. La familia Méndez nunca se arrepintió de haber huido esa noche. Nunca se arrepintió de haber roto todo vínculo con aquellos ancianos, porque para ellos, lo más importante en este mundo era la vida de sus hijos, y harían lo que fuera necesario para mantenerlos a salvo, incluso si eso significaba alejarse para siempre de la mujer que les dio la vida, porque hay amores que protegen, y hay amores que devoran, y ellos habían aprendido, de la manera más terrible posible, a reconocer la diferencia. Mi abuela solía decir que la noche pertenece a otros seres, y que los que andan de trasnochadores a veces se topan con lo que no deben ver. Yo nunca le hice caso a esas palabras, hasta aquella madrugada que me cambió para siempre. Les voy a contar algo que me pasó hace unos meses, algo que todavía me quita el sueño y me hace dudar de todo lo que creía saber. No les mentiré, me gusta la fiesta, siempre me ha gustado. Trabajo duro toda la semana en el campo, bajo el sol que quema la piel, y cuando llega el fin de semana pues uno quiere distraerse un poco. Así es la vida por acá, en este pueblito cerca de Tampico donde todos nos conocemos. Ese viernes había cobrado mi raya y como siempre, quedé de verme con mis dos mejores amigos, Chuy y el Flaco. Éramos inseparables desde chavos, crecimos juntos y compartíamos todo. Los tres teníamos esa costumbre de irnos de parranda los fines de semana, y ese fin no iba a ser la excepción. Llegamos a la cantina como a eso de las 8 de la noche. El lugar estaba lleno, como siempre los fines de semana. Música norteña sonaba a todo volumen y el ambiente estaba alegre. Pedimos la primera ronda de cervezas y luego otra, y otra más. El tiempo se nos pasaba volando entre risas y platicadas. Chuy contaba sus historias del trabajo. El Flaco hablaba de una muchacha que le gustaba, y yo nomás escuchaba y me reía. Las horas pasaron sin darnos cuenta. Cuando don Pancho, el dueño de la cantina, nos avisó que ya eran las 3 de la mañana y que tenía que cerrar, ninguno de nosotros quería que la noche terminara. Todavía nos sentíamos con ganas de seguir la fiesta. Fue cuando al Flaco se le ocurrió la idea. «Órale, pues compremos unas botellas y nos vamos a otro lado», dijo con esa sonrisa suya. Chuy y yo nos miramos y aceptamos sin pensarlo mucho. Don Pancho nos vendió 2 botellas de brandy y salimos de ahí contentos, todavía con la euforia de la noche encima. «¿A dónde vamos?»,
Pregunté mientras caminábamos por las calles vacías del pueblo. Todo estaba oscuro y silencioso. Solo se escuchaban nuestros pasos y nuestras voces. Al campo de fútbol, contestó Chuy. Ahí no nos molesta nadie, está retirado y la policía no anda por allá a estas horas. La idea nos pareció perfecta. El campo quedaba como a unos 20 minutos caminando, saliendo ya del centro del pueblo, rumbo a donde empiezan los terrenos y el monte. Agarramos nuestras motos y nos fuimos para allá, riéndonos y cantando canciones a todo pulmón. Cuando llegamos, el lugar estaba completamente solo. La cancha se veía grande y oscura, rodeada de árboles altos por todos lados. Solo había un poste de luz a lo lejos que alumbraba apenas una esquina. El resto era pura oscuridad. Pero a nosotros no nos importó. Estábamos contentos y confiados. Nos sentamos en medio de la cancha, sobre el pasto que todavía estaba húmedo del rocío. Abrimos las botellas y seguimos tomando, platicando de todo un poco. El cielo estaba lleno de estrellas y hacía un poco de frío, ese frío de madrugada que se mete hasta los huesos. Pasó como una hora, tal vez un poco más. Ya estábamos bien tomados, la verdad. Chuy estaba contando un chiste cuando de repente todos nos callamos. Habíamos escuchado algo. Era un sonido extraño, como un chillido agudo que venía de los árboles del frente. Al principio pensamos que era un búho o algún animal del monte, porque por esos rumbos hay de todo. Pero el sonido seguía y seguía, cada vez más fuerte y más feo. ¿Qué es eso?, preguntó el flaco, y noté que su voz ya no sonaba tan alegre. El chillido se convirtió en algo peor, como una mezcla de gemidos y graznidos que me pusieron la piel de gallina. Era un sonido que no había escuchado nunca en mi vida, algo que no parecía natural. Los tres nos quedamos callados, mirando hacia el monte oscuro de donde venía ese ruido horrible. «Ha de ser algún gato peleando», dijo Chuy, pero su voz sonaba insegura. Yo sentí algo raro en el estómago, como un presentimiento. Mi abuela siempre decía que cuando uno siente eso es porque algo malo está cerca. Pero traía las copas encima y todavía no me entraba el miedo de verdad. El sonido no paraba. Era desesperante, como si algo estuviera sufriendo o llamando. Me levanté del suelo y caminé hacia mi moto. Recordé que en la cajuela siempre cargaba una linterna grande para las emergencias, de esas que alumbran bien fuerte. «¿Qué haces?», me preguntó el flaco, pero yo ya había sacado la linterna y la había prendido. No sé qué me pasó en ese momento. Tal vez fue la curiosidad, tal vez el alcohol que todavía traía en la sangre, o tal vez algo me estaba llamando sin que yo me diera cuenta. El caso es que empecé a caminar hacia el monte, hacia donde venían esos sonidos horribles. «No vayas allá», gritó Chuy detrás de mí, pero yo ya no lo escuchaba bien. Era como si algo me jalara, como si tuviera que ir a ver qué era lo que hacía ese ruido. El graznido seguía, ahora mezclado con unos gemidos que sonaban casi humanos. Me temblaban las manos mientras alumbraba el camino con la linterna. Cada paso que daba, sentía más pesado, como si mis piernas no quisieran seguir. Pero mi cuerpo seguía moviéndose solo. No tuve que caminar mucho. Apenas había avanzado unos metros hacia la orilla del campo, cuando la luz de mi linterna iluminó algo entre los árboles. Al principio, no entendí qué era lo que estaba viendo. Mi cerebro no podía procesar la imagen. Ahí, posado en una rama gruesa como a 3 metros del suelo, había un ave. Pero no era un ave normal. Era enorme, del doble del tamaño de un guajolote grande. Sus plumas eran oscuras y despeinadas, y sus alas estaban medio abiertas como si estuviera por echarse a volar. Pero lo peor, lo que me heló la sangre, y me hizo sentir que el corazón se me detenía, fue cuando moví la linterna, y la luz le dio directo en la cara. No era la cara de un ave, era el rostro de una mujer vieja, arrugado y pálido como la muerte. Los ojos eran negros y brillantes, sin párpados, y me miraban fijamente con una intensidad que me atravesaba el alma. La piel colgaba flácida de su cara, llena de manchas oscuras, pero donde debería estar la boca, había un pico enorme y curvo, como el de un zopilote pero más grande, más terrorífico. La criatura abrió ese pico horrible y soltó otro graznido mezclado con un gemido que sonaba como el llanto de una anciana.
El sonido me retumbó en el pecho y sentí que las piernas se me doblaban. Por un segundo que pareció eterno, nos quedamos mirándonos el uno al otro. Esa cosa con cara de vieja y cuerpo de ave gigante, y yo, paralizado del puro terror. Sus ojos negros me penetraban, como si pudiera ver dentro de mí, como si supiera todos mis secretos y miedos. De repente la criatura movió la cabeza de lado, como hacen los pájaros, pero ese movimiento en ese rostro humano se veía antinatural, enfermo, y entonces hizo algo que nunca olvidaré. Abrió más el pico, y de ahí salió una lengua larga y negra, y soltó un sonido que era mezcla de risa y llanto al mismo tiempo. Fue como si alguien me hubiera echado agua fría en todo el cuerpo. La borrachera se me bajó de golpe. El miedo me apretó la garganta y no podía respirar bien. Mis manos soltaron la linterna que cayó al piso, pero la luz siguió apuntando hacia arriba, iluminando esa cosa horrible. No recuerdo haber decidido correr. Mi cuerpo simplemente reaccionó. Di la vuelta y salí disparado hacia donde estaban mis amigos, tropezando con las piedras y las ramas, pero sin parar. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. «Vámonos, vámonos ahorita», les grité cuando llegué con ellos. Mi voz salió entrecortada, desesperada. Chuy y el flaco me miraron asustados. Nunca me habían visto así. «¿Qué pasó? ¿Qué viste?», preguntó el flaco agarrándome del brazo. «Una bruja. Vi a una bruja posada en el árbol», les dije sin poder controlar el temblor en mi voz. «Tiene cara de vieja, pero es un ave enorme. Tenemos que irnos ya». No necesité convencerlos mucho. Ellos vieron el terror puro en mis ojos y eso fue suficiente. Además, en este pueblo todos hemos crecido escuchando historias de gente que practica la brujería, de personas que se convierten en animales por las noches para hacer maldades. Siempre pensé que eran solo cuentos para asustar a los niños, pero esa noche comprendí que algunas historias son reales. Agarramos nuestras motos y arrancamos sin mirar atrás. Dejamos las botellas tiradas ahí en la cancha, junto con mi linterna que todavía alumbraba el monte. No nos importó nada. Solo queríamos alejarnos de ese lugar lo más rápido posible. Mientras manejábamos por el camino oscuro de regreso al pueblo, todavía podía escuchar ese graznido mezclado con gemidos a lo lejos. O tal vez solo era mi imaginación, no lo sé. Pero el sonido me seguía, me perseguía en mi mente. Cuando llegamos al centro del pueblo y vimos las primeras casas con sus luces, sentí que podía respirar de nuevo. Nos despedimos rápido. Cada quien se fue a su casa sin decir mucho. Estábamos en shock, procesando lo que había pasado. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esa cara de mujer vieja con el pico horrible, esos ojos negros que me miraban sin parpadear. Escuchaba los graznidos y gemidos en mi cabeza. Me levanté varias veces a revisar que las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas. Al día siguiente hablé con mis amigos. Ninguno de los tres volvió a tomar desde esa noche. Yo dejé las parrandas, dejé de andar de trasnochador. El miedo me cambió, me hizo entender que mi abuela tenía razón. Hay cosas en la noche que es mejor no encontrar, misterios que es mejor dejar sin resolver. A veces cuando manejo por las noches y paso cerca de algún monte oscuro, siento un escalofrío en la espalda. Me pregunto si esa cosa sigue ahí, posada en algún árbol, esperando a que otro trasnochador curioso se acerque demasiado. Ahora sé que las brujas existen. Lo sé porque vi una con mis propios ojos. Y créanme cuando les digo esto, hay cosas peores que la muerte. Hay cosas que es mejor nunca ver, porque una vez que las ves, nunca más puedes olvidarlas. Viven en tu mente para siempre, recordándote que este mundo tiene secretos oscuros que no estamos listos para conocer. Desde esa noche, siempre llego a mi casa antes de que oscurezca. Y cuando escucho pájaros cantar de noche, me meto rápido y cierro bien las puertas. Porque ahora sé que no todos los pájaros son lo que parecen, y que algunas aves tienen rostros que nunca deberían existir.